Amén, que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Como digo, qué gusto vernos en casa. Un día más, un domingo más que venimos a alabar a nuestro Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi amado Padre, gracias te doy, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por permitirnos llegar, Señor, a tu casa y poder reunirnos, Señor, con hermanos y hermanas que necesitamos ser animados por tu amor, levantados, restaurados, confrontados. Señor, habla en este día nuestros corazones. No nos dejes salir de este lugar tal como llegamos, Señor, sino ayúdanos, Padre, a envolvernos en tu amor, a entender tu palabra, a que tu palabra haga fruto en nuestra vida, Señor. Te doy gracias por cada hermano, hermana que está aquí representando una familia. Te pido, Señor, por ellos, por cada uno de sus integrantes de su familia, para aquellos que no han venido, donde quiera que estén, guárdalos, protégelos y anímalos, Señor. Y sobre todo, Señor, en este momento nos disponemos, Señor, a aprender de ti. Abre nuestros 5 sentidos, Señor, para poder conectarnos contigo, Dios, y poder escuchar lo que tú anhelas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Y bueno, la verdad es que en este día, cuando estaba sentada ahí, yo digo, Señor, en este día habla desde el principio al fin. Y el hermano Polibio justo cogió un versículo en el cual también yo voy a tomar. Y el pastor Javier justo cantó una alabanza de lo que también iba a ser el tema de hoy. Y el tema de hoy, mis hermanos, es ¿qué hacer en mi desierto? Y yo creo que todos hemos pasado un desierto. Vamos a poner como una introducción pequeñita. Todos conocemos qué es un desierto. Tal vez por imágenes, tal vez por videos, o tal vez por imaginación, ya que de pronto no conocemos. Tal vez uno que otro podríamos haber estado, no sé si aquí hay alguien que haya tenido esa experiencia, pero creo que un día tal vez, pero no una semana, no un mes. Tal vez no resistiríamos en la vida propia en un desierto. Pero lo cierto es que en lo espiritual también tenemos desiertos. Y a veces muchos o pocos hablamos de eso, de los desiertos, ¿no? Ahora, ¿qué es un desierto así nada más visual? Es un sitio abandonado. Es un sitio abandonado porque sí hay vida ahí, pero no humano, ¿no? No como para estar ahí. Es un territorio grande y en la antigüedad también se conocía como grandes pastizales para hacer comer a los animales. Eso era un desierto. Pero ¿qué de los desiertos espirituales? ¿Qué es lo que viene a ser un desierto en nuestra vida espiritual? En nuestra vida espiritual, los desiertos mencionados en la Biblia son usados como un lugar elegido por Dios. Elegido por Dios para poner a prueba a una persona. Y a veces eso es lo que a nosotros no nos ha gustado, porque lo que a veces en la vida espiritual menos queremos vivir es un desierto. Si bien dice la Biblia, su palabra nos trae bendición, pero también esa bendición, para que se haga real en nuestras vidas, es necesario la prueba, porque sin prueba no sabemos reconocernos quiénes somos delante de Dios. Es en la prueba donde Dios trabaja, y es la segunda parte. ¿Qué es lo que hace un desierto espiritual? También es un lugar de purificación y también es una preparación a la tierra prometida. Y sabemos que nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel cuando ellos fueron llamados a la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, ellos tuvieron que ir al desierto. ¿Para qué? Para adorar a ese Dios. Pero ¿cómo adoraban a un Dios si no sabían cómo era? Y es en el desierto donde se conoce quién es Dios. Es en el desierto que nosotros reconocemos las cosas que Él nos ha dado y quiénes somos en Él. Prácticamente nuestra identidad. Así que les animo en el día de hoy a refrescarnos en su palabra, a que tenga esa actitud enseñable de decir, Señor, ¿qué quieres hablar a mi corazón? Vamos a abrir en el Salmo 107. Salmo 107. En la Reina Valera, el título en el Salmo 107 dice, Dios libra de la aflicción. En la Dios habla hoy, su título es El constante amor del Señor. Que las dos van igual, ¿no? Que el amor es el que nos libera
El amor es el que de Dios, es el cual nos sigue cada instante de nuestra vida. Es larguísimo el Salmo 107, pero vamos a ir tomando versículos. Primero quiero que este Salmo 107 está dividido como en 4 imágenes. La primera es para los perdidos, ¿sí? La segunda parte es para los culpables. La tercera, para los enfermos. Y la cuarta parte es para aquellos que están a la tierra prometida. Vamos a ir viendo ahora la parte de los perdidos. Y bueno, si bien es cierto, en el Salmo 107 se maneja bastante lo que es la misericordia, porque es la misericordia de Dios, es el amor, es la parte en la que nosotros sentimos en el desierto. Entonces, el tiempo determinado en el desierto no lo sabemos. ¿Cuánto tiempo estamos en la prueba? No lo sabemos. ¿Qué tiempo es el que vamos a estar ahí? No lo sabemos. Pero sí vamos a conocer lo que Dios anhela de nosotros. El Salmo, como les digo, se enfocaba en perdidos, culpables, enfermos, y en la última parte en los que van a la tierra prometida, que tienen que ser azotados. Ahí usted vaya viendo en qué lugar usted se encuentra. Los perdidos, culpables, enfermos o azotados. Vamos a ir viendo. En la parte de los perdidos vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice así, yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Por si acaso ustedes vayan a decir, la hermana Pau está leyendo otro libro. Es la versión Dios habla hoy. Yo sé que todos en general tienen la versión en Reina Valera. Dice el Salmos 107, 4 y 5. Andaban perdidos por el desierto arenoso, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. Tenían hambre y sed y estaban a punto de morir. ¿Quiénes era este grupo que andaban perdidos por el desierto? Cuando yo empecé a leer esta parte, digo, ¿quiénes son, Señor? ¿A quién te refieres en esta parte? Sí, esto es reflejado al pueblo de Dios, pero en nuestra vida espiritual actual, ¿a quiénes son esos perdidos? Porque ustedes saben que la palabra trasciende culturas, trasciende tiempos, y es para esta actualidad también la palabra de Dios. Y yo decía, los perdidos, ¿quiénes son los perdidos? Éramos nosotros en nuestra vida pasada. Y si yo no sé si aquí hay un nuevo o alguna persona que por primera vez vino a este lugar, por curiosidad o por lo que sea. Es exactamente en la vida antes de conocer a Cristo, esta vida de perdidos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida antes de llegar a Dios, sin conocer a Dios, nos encontrábamos sin un rumbo, sin dónde sin dónde estar, sin saber a dónde ir. Vivíamos de acuerdo a nuestros deseos carnales. Vivíamos a nuestra propia aceptación, a nuestra propia manera de vivir, prácticamente un viejo hombre. ¿Sí? No teníamos luz, no teníamos una guía, nuestra vida estaba desordenada y vacía. Eso es la historia del perdido. De eso Dios nos trajo. Nosotros ya vivimos ese desierto. Antes de conocer a Dios, tal vez éramos felices, pero temporalmente. Tal vez estábamos bien, momentáneamente, pero siempre había ese algo que nos inspiraba a buscar algo más allá. Porque dentro de nuestra creación, como Dios nos hizo, hay un vacío que no llena el mundo, un vacío que no llena el éxito, un vacío que no llena ni lo material, ni tal vez la compañía de al lado que es nuestra familia. Es un vacío que únicamente llena a Dios. Y por eso en este desierto estábamos todos, estábamos confundidos, estábamos no contra la corriente, sino íbamos donde nos llevaba nuestra vida, nuestra historia, nuestra herencia de nuestros padres, de todo lo que ellos vivieron, y nosotros también estábamos viviendo lo mismo. Pero bueno es Dios, y por eso les digo, misericordioso es Dios que intervino. Y por eso, por su gracia y misericordia, usted y yo estamos aquí. Porque salimos de ese desierto que realmente era oscuro, sin vida, como dice su palabra, sin hallar el camino a una ciudad donde vivir. No pertenecíamos a nada. ¿Y qué dice el versículo 6? Este pueblo perdido dice, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de la aflicción. El Señor en determinado tiempo, los que hemos venido a los pies de Cristo, no necesariamente hemos venido felices. Es que yo me encontré en una iglesia y entré y entonces conocí a Cristo y me gustó y me quedé.
La mayoría de las personas que han venido a Cristo por primera vez es por los problemas, por los conflictos, por una cosa que uno dice, ya no doy más, alguien que me ayude. Y ahí el Señor ha intervenido. Y ahí nosotros hemos clamado, como dice el versículo 6, en la angustia clamamos y el Señor nos escuchó. Y por eso usted y yo estamos aquí. Y por eso parte de su testimonio está su familia aquí. Y la familia que falta, aún espere, porque el Señor va a permitir que pase un desierto también para que ellos puedan estar aquí. ¿Ven? Entonces, es la parte de los perdidos. Ahora, vamos a la parte de los culpables. Vamos al versículo del 10 al 12. El 10 y el 12 dice, del 10 al 12 dice, vivían en profunda oscuridad, presos de la tristeza y las cadenas, por rebelarse contra las órdenes del Señor, por despreciar los planes del Altísimo. Dios los sometió a duros trabajos, tropezaban y nadie los ayudaba. ¿Aquí quiénes serán? Aquí entramos todos. Porque conociendo de Dios, a veces nosotros seguimos nuestra propia manera de vivir. Conociendo a Dios, a veces nosotros no filtramos en la Biblia lo que el Señor quiere para nosotros, sino nosotros decimos, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Ni siquiera preguntamos a Dios, Dios, ¿te parece que esto puedo hacer en mi vida? ¿Te parece que tengo que aceptar esa invitación? ¿Te parece que este grupo de amigos sí te agrada? Y a veces nos metemos en tantas situaciones y en tantas cosas y caemos en desiertos. Pero yo lo que quiero que usted entienda es, ame ese desierto, porque el desierto es la intervención de Dios por amor a usted y a mí. Tal vez no entendemos por qué el Señor nos trae a estas diversas pruebas, pero es para recordarnos que nos ama muchísimo. Entonces aquí en la parte de los culpables todos estamos, porque todos en algún tiempo, aún conociendo a Dios, hemos ido en contra de sus órdenes, no hemos obedecido. Y en pequeños detalles, salúdale a tu enemigo. Ay, no, Señor, no, mañana sí, ahorita no. Y nos hacemos los locos y no lo hacemos. Hay cosas y situaciones que el Señor nos hace sentir profundo en nuestro corazón que hagamos en ese momento y nos cae la vergüenza, nos cae el miedo y no lo hacemos. Y después es como que uno, Señor, o sea, yo sentí que tenía que hacer eso, pero no lo hice porque me dio vergüenza o por esta situación. Dios a veces nos habla clarito cuando estamos con Él conectados y buscando de Él. Dios siempre nos está hablando, pero a veces nosotros no queremos escuchar. Y muchas de las personas, a veces todos, hemos caído en esa dependencia de nuestras emociones. A veces, si siento paz es, si no siento paz no es. Y a veces el Señor no le va a dar paz en algo que Él le pida que sea bueno. A veces va a turbar su corazón. Y es ahí cuando usted tiene que estar aferrado a lo que dice la palabra. Y a veces nosotros nos enfrentamos también a muchos miedos y por eso decidimos mejor no aceptar los planes del Altísimo, sino adelantarnos a Él, porque a nuestra manera funciona, nuestra manera es más rápido y no tenemos paciencia para poder esperar lo que el Señor quiere, sino que está primero mi yo, lo que yo quiero, lo que yo anhelo o lo que yo pienso que ya se va a dar las cosas. Y a veces caemos erróneamente y ahí es cuando nos desarmamos, porque algo pasa inestable y caemos en mucha tribulación, en mucha tormenta, lloramos, estamos ahí y al final de estar sintiéndonos mal, dice el versículo 13, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de la aflicción. Mire qué bonito que es. El Señor nos da esa esperanza para nosotros podernos acercar. Si les dio a los perdidos, también nos dio a nosotros que estamos enfriando nuestra relación. Y esto no es simplemente de la noche a la mañana. Esto va pasando de día en día, cuando empezamos a enfocarnos en otras cosas, cuando aceptamos cosas que no están bien, cuando no leemos su palabra, cuando otras cosas son las que llenan nuestros pensamientos. ¿Sabía que el enemigo ataca nuestros pensamientos? Cuando dejamos y permitimos que nuestros pensamientos sean llenados por otras cosas, es cuando el enemigo empieza a maquinar y ahí empezamos a soltar nuestra fe. Cuando empezamos a que nuestro pensamiento sea lleno de otras cosas diferentes a lo que Dios anhela y caemos en trampas y artimañas del enemigo y nos terminamos alejando de Dios, nos terminamos alejando de Él. ¿Cuándo pasó? No fue ayer, esto vino ya desde hace tiempo. Desde hace tiempo viene este enfriamiento y es ahí cuando caemos
en un desierto que en primer lugar nos rebelamos contra todo lo que Dios quiere. Incluso a veces le culpamos a Él, es que Señor, tú no me amas, por eso estoy en esta parte. Y despreciamos sus planes. Y es por eso que entramos en la desesperación, porque la impaciencia es la desesperación. Porque el Señor nos dice, aguarda, aguarda, pero nosotros somos tan impacientes y empezamos a nuestra manera a trabajar. Entonces Dios interviene, nos hace caer en nuestro error, nos hace dar cuenta de lo que hicimos, de lo que estuvo mal. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos esa esperanza de clamar. Hermanos, la oración es importante en la vida de un cristiano. Si usted está mal, no dude en clamar. Y diga, Señor, he caído, me he enfriado, he dejado tu palabra, no he orado, he estado llenando mis pensamientos de basura. Señor, perdóname. Y clame a Dios. Dice clarito el versículo 13, pero en su angustia, hermanos, una angustia es algo que nos hace caer en depresión, nos hace caer en que ya nadie tiene la razón, ya nadie me puede ayudar. Prácticamente quiero hasta llegar a la muerte porque ya no siento que alguien se interese por mí. Pero recuerde ahí en medio de toda esa angustia que a Dios sí le interesa su vida. Solamente necesita clamar al Señor. ¿Y qué dice abajo? Y Él los salvó de la aflicción. Él tiene el poder para volvernos a enamorar, para volvernos a sacar de todo ese problema, para volvernos a sacar de la situación en la que nos hemos metido por nuestra propia concupiscencia, por nuestro propio desorden, por nuestro propio alejamiento, enfriamiento, de no leer su palabra y de orar. Y al estar ahí, el Señor todavía nos da esa esperanza de que clamemos. Ahora tenemos la otra parte en la cual nos dice el Señor. ¿Cuáles eran los terceros? ¿Alguien se acuerda? La primera era los perdidos. Las otras eran los culpables. Muy bien. ¿Y los otros? Los enfermos. Aquí en los enfermos, mis hermanos, no prácticamente es una enfermedad, pero bueno, vamos a leer en la Biblia para que podamos entender un poquito. Vamos a leer el 17 y el 19 dice, enfermos y afligidos por sus propias maldades y pecados, no soportan ningún alimento, ya estaban a las puertas de la muerte, pero en su angustia clamaron al Señor y los salvó de la aflicción. Aquí en esta enfermedad prácticamente es para las personas que están en drogas, las personas que han tomado y que ya han llegado a los pies de Cristo, pero por consecuencias de su adicción, su organismo se ha dañado. Su organismo les ha traído esta complejidad de vida. Ya no están al 100, ya no tienen capacidad como para poder levantarse y están ya prontos a morir porque se están deteriorando mucho más. Es porque esto les ha traído todo lo que es la parte de su enfermedad en el sentido de todos los vicios que ellos han venido acumulando durante su juventud o antes. Estas son las enfermedades que ellos atraen. Y es la parte que a veces uno dice, por ejemplo, yo conozco un pastor, él se entregó a Cristo, pero su vida había sido un alcohólico, pero esos bien fuertes. Y prácticamente cuando se entregó al Señor, él llevó una vida de ministerio como 10 años, pero a los 10 años él tuvo cáncer al hígado, cirrosis, algo así creo que, bueno, le dio cáncer, hermanos. Y él estaba orando y orando y él decía a la iglesia, hermanos, esto es consecuencia de lo que yo hice antes. Es lo que yo no cuidé mi cuerpo. Es lo que yo no pude tener esa sabiduría de poder yo tratar de ser mejor pensante. Aún sin conocer a Cristo, todos podemos cuidar nuestro cuerpo. Yo no lo hice. Y llegando a Cristo, sí, Él me dio la oportunidad de 10 años servirle a Él. Y él ya estaba en sus últimos días y lo único que dio consejo es de que todas las cosas tienen su consecuencia. Y pues a él lamentablemente no fue Dios que no lo quiso sanar, sino esta parte que él ya iba arrastrando. Dios lo podía sanar, pero Dios tiene su voluntad. Y él falleció. Pero falleció salvo, porque en su angustia le clamó al Señor. Y él le ayudó, le perdonó y le santificó.
Y fueron 10 años en el cual él ministró todo un ministerio de 2 o 3 iglesias que él tenía a cargo. Y él dejó a muchos jóvenes impactados también. Y uno de ellos es mi persona también. Entonces yo digo, todas las cosas que él hace, hermanos, si alguien aquí de pronto en su juventud o lo que sea arrastró enfermedades, Dios lo puede sanar. Pero si no llega a esa sanación, lo importante es ser restaurados y que su alma en realidad esté en paz y que Dios realmente lo haya justificado. Así que este es el otro desierto que a veces pasan las personas y nosotros a veces no sabemos o no conocemos, ¿no? Así que si nosotros queremos cambiar nuestra situación, solo tenemos que orar, porque la oración hace que el Señor tenga misericordia y nos responda, nos levante de esa aflicción. Y también podemos sentir muchas otras cosas más dentro de esta parte, ¿no? De consecuencias del mal, porque también cae el alma enferma. También hay almas enfermas que no tienen perdón, no han perdonado. Y al no perdonar, hermanos, también existen enfermedades que no es por tomar, fumar, sino también es por falta de perdón, falta de haberse guardado muchas cosas, y esto ha afectado a su vida y esto ha hecho que esa persona tenga una enfermedad. Así que si usted dice, bueno, yo no he tomado, yo no he fumado, yo no tengo vicios, así que consecuencias de mi pecado que yo esté enfermo, no. Pero sí podemos estar enfermos por otras razones, porque llevamos a veces mucho tiempo de cristianos y nos damos cuenta que no hemos perdonado aún, que nos cuesta perdonar. Y no se trata de perdonar a la gente de afuera. A veces el perdón, la falta de perdón es en la propia familia. Yo no he perdonado a mi papá. Yo no he perdonado a mi mamá. Es que yo viví con mi tío porque me abandonaron y tampoco le perdono a mi tío porque fueron años. Y así pasan años y años y usted viene a los pies de Cristo, empieza a tener una nueva familia en Cristo, su familia es entregada a Cristo, pero usted sigue acarreando con esa falta de perdón, incluso en su propia familia. Hermanos, si está aquí usted pasando eso, le pido que deje ese odio, ese rencor, esas cosas que le pueden estar haciendo mal a su cuerpo. Más bien usted dígale y clame al Señor para que pueda resolver esos problemas en su corazón y usted pueda dejar y perdonar. Y así sentir como dice el versículo 19, la salvación de aquella aflicción que le está a usted teniendo. Y por último, tenemos los azotados que venimos a hacer las personas, todas también en Cristo, que tenemos esta prueba. Las pruebas que cada quien vive a su manera. Pero el desierto es necesario, hermanos, porque una de las cosas maravillosas que Él hace en el desierto es enamorarnos. Cuando Él nos lleva a estos desiertos, nosotros entendemos qué es lo que anhela Él. No es fácil pasar un desierto, porque en el desierto nosotros tenemos hambre, tenemos sed, pero no de algo que podamos tocar, sino espiritual. Y necesitamos pasar ese desierto para que nosotros podamos levantarnos. Llámese desierto a una situación de matrimonio. Mi esposo me dejó, mi esposa me dejó, mis hijos no me perdonan, engañé a mi esposo, engañé a mi esposa, y caemos en estos desiertos. ¿Y cómo puedo salir de este desierto? ¿Qué hago? Justo estaba tan bien en mi trabajo y me despiden. ¿Sabe por qué a veces el Señor permite este desierto? Porque Él nos dio una creatividad que solo viene del Dios que nos ha creado, para que nosotros podamos llevar nuestra fe a otro nivel. Muchas de las veces he escuchado personas, yo tenía un trabajo donde yo hacía cosas buenas y ganaba tal porcentaje, tal dinero, pero de la noche a la mañana me quedé sin trabajo y yo no sabía qué hacer. Y empiezan ellos a emprender. Y es porque el Señor a veces quiere que emprendamos, porque Él nos hizo creativos. Hermanos, el Señor no nos hizo personas que no podamos tener una idea para poder surgir. Él nos hizo inteligentes y nos hizo sabios. Y Él es la fortaleza para nuestro corazón. Él es lo que Él hace que surjan las ideas, surjan cosas. Y conozco personas que sin título, sin nada, han hecho un negocio grande, que las personas que tenemos título y todo no lo hemos logrado. Así que, hermanos, Dios permite estos desiertos para que todos podamos pasar y podamos tener nuestros talentos, tener nuestros dones y realmente ponerlos a disposición de ellos. Llámese desierto a toda la tribulación que nosotros tenemos en nuestro corazón por malas decisiones. ¿Cuántos de aquí han tomado malas decisiones?
mejor no contemos cuántas, ¿no es cierto? Porque han sido muchas. Todos hemos tomado malas decisiones, todos hemos hecho las cosas a nuestra manera y eso ha quebrantado, cuando amamos a Dios, eso nos ha quebrantado inmensamente. Dios, la paz ya no la tenemos, nos turba el corazón, nos desesperamos. ¿Cuántos tenemos anhelos en nuestro corazón? Pero en medio de la espera de ese anhelo, ¿cuántos nos hemos desesperado y hemos cometido errores? Porque pensamos que a nuestra manera las cosas van a fluir mejor. Y pese que Dios nos pone, no, ahí vamos. Y qué duro es chocarse, hermanos, qué duro es chocarse con las cosas que nosotros nos hemos adelantado por no esperar. Porque cuando no esperamos, lo primero que viene es la desesperación y empezamos a hacer cosas que no debemos hacer. Y gracias a Dios, Él no permite que perdamos lo que Él tiene para nosotros. Aún así, Él sigue insistiendo para que nosotros podamos volver. Y ahí es cuando tocaba el versículo nuestro hermano Polibio, que les invito también a abrir, 2 de Corintios 7, 14. Perdón, 2 de Crónicas. Ya me pasé a Corintios. Sí, 2 de Crónicas, hermanos. Es en el Antiguo Testamento, por si acaso, sí. 2 de Crónicas. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca, deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. De ahora en adelante escucharé con atención las oraciones que se hagan en este lugar. Es una bella promesa, hermanos. Cuando nosotros nos equivocamos, es como que Dios dice, lo hiciste y no me impresionaste, porque yo sé cuando tú vas a hacer lo bueno y cuando tú vas a hacer lo malo. Tú no me impresionas, porque yo soy Dios. Pero cuando tú vienes a mí y te humillas y me pides perdón, yo lo cambio todo. Ese es nuestro Padre. Lo cambia todo. Lo hace nuevo, lo hace de manera como tiene que ser las cosas. Sí tarda un poco, pero ya hemos aprendido en el primer paso que entramos a la desesperación y nos equivocamos. La segunda ya aprendemos y esperamos. Pero aún así hay algunos que la segunda no aprendemos. Aún nos seguimos equivocando. Pero Dios nos escucha, hermanos. La oración es importante porque Él anhela que pongamos toda preocupación, toda cosa que nos perturba delante de Él. Y yo les decía, aquí entramos todos porque aquí también entran las personas que son afligidas por una enfermedad. No necesariamente, como les decía anteriormente, por alguna consecuencia de su juventud, sino porque así pasa y no sabemos qué es lo que sucede. Pero sin embargo, esta palabra nos da tranquilidad. Dice el 23 al 26, dice, se hicieron a la mar, en el Salmo 107, se hicieron a la mar los comerciantes, surcaron las aguas con sus barcos, y allí, en el alta mar, vieron la creación maravillosa del Señor. A la voz del Señor se desató una tormenta que levantaba grandes olas. Eran lanzados hasta el cielo y hundidos hasta el fondo del mar. Perdieron el valor ante el peligro. Todos estamos en una barca en nuestra vida cristiana. Y las tormentas un día nos van a azotar tan fuerte que incluso van a querer movernos de nuestra fe. Y a veces no entendemos por qué el Señor permite eso. ¿Por qué si el Señor es tan amoroso y le sirvo, por qué Dios hace eso? ¿Por qué de pronto incluso lo que le he pedido tanto en mi corazón no ha pasado todavía? ¿O por qué es? Y estas cosas, hermanos, es porque Dios es maravilloso. Dios sabe por qué lo hace. Tal vez usted no está viendo desde la perspectiva que Él ve, está viendo desde la perspectiva de una humanidad, de dolor, de tristeza, de aflicción. Y el Señor también lo ve desde ahí porque Él sabe el dolor que uno tiene. Pero aún ahí Dios anhela que clamemos, que aclamemos a Él y que pongamos en Él
todo lo que nos está pasando, toda la adversidad, y que sigamos confiando. La última parte dice, perdieron el valor ante el peligro. A veces el desierto hace que perdamos nuestra fe y que perdamos nuestro valor. Nos hace cansar porque estamos luchando contra nuestras propias fuerzas. Nos hace cansar porque a veces pensamos que a nuestra manera va a funcionar y no es así. Dios sabe por qué ha permitido cada proceso en nuestra vida. Y debemos amar ese desierto porque el Señor nos puso ahí. Es porque Dios sabe y Él es justo, Él es real, Él es bueno, Él es perfecto. Él sabe lo maravilloso que es y puede ser en nuestras vidas. Hasta el último momento de nuestra vida, aferrémonos a Dios, aun si no entendemos por qué. Porque Él sabe por qué hace las cosas. Y tal vez la gente le dirá a usted, es que si Dios es tu papá, mira cómo te tiene. Tu matrimonio, ya te divorciaste. ¿Crees que yo puedo seguir a tu Dios que permitió eso en ti? Mira, hasta ahora no te has podido levantar, no tienes un buen trabajo. ¿Crees que yo puedo creer en tu Dios que me predica si tú mismo no tienes un buen trabajo? Y es el diablo, hermanos, el que nos pone en esa situación. Pero Dios jamás le dejará ir a usted a dormir sin haber comido. Porque Él es fiel. En los detalles Él es fiel. Lo único que le puedo decir es que siga orando. No cese de orar. Por más que vengan personas a decirle que nada está pasando, usted siga orando. Porque usted no está creyendo en las circunstancias, usted está creyendo en un Dios real. Siga orando, aunque las personas le digan que como usted se ve, no parece que sea hijo de Dios. El único que viene a señalar siempre nuestros errores es el diablo, y él utilizará personas vacías o incluso personas que conozcan de Cristo, pero le hablen a usted con ese afán de tal vez hacer mover su fe. No pierda el valor, no pierda en medio de esa su batalla. Somos hijos de Dios, para bien o para mal. Job dijo, ¿quién soy yo para decir que el Señor, aceptar solo lo que el Señor me da bueno? ¿Quién soy yo si tengo que aceptar lo bueno y lo malo que Él me da? Porque Él es mi Dios. Si usted reconoce a Dios en ese sentido, usted entiende el corazón de Dios y sabe que no puede refutarle nada. Porque Dios es Dios. Pero no pierda su valor. No deje de clamar, porque al término del día, Dios puede estar respondiendo su oración. No deje de tener fe. No deje de seguir escuchando la palabra de Dios, de seguir escudriñando. No se desanime, porque desanimarse es fácil en una tormenta. A veces uno quiere ya rendirse, pero no se rinda. Y si se rinde, clame a Dios, como dice el versículo 28. Pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Si este versículo está en todo el Salmo 107, que para los perdidos la esperanza, para los culpables la esperanza, para los enfermos por sus propias maldades la esperanza, para aquellos que nosotros anhelamos la tierra prometida, nos llegan estos azotes. Y sigue el Señor diciendo, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de la aflicción. Es porque el Señor sí responde, sí responde. Así que si para el malo y para el bueno hay esperanza, es porque Dios es un Dios amoroso. Por eso yo le decía en la Reina Valera, es un título, pero a mí me encanta el título de la diosa hablada, el constante amor del Señor. El amor del Señor nunca cesa. El amor del Señor nunca se cansa. Nosotros podemos cansarnos, pero Él no se va a cansar. Y si tiene que permitir más desiertos de nuestra vida para que nosotros alcemos la mirada, Él lo va a seguir permitiendo para no perdernos. Y por eso yo digo, benditos sean los desiertos que Dios nos manda, porque a través de ellos nos purificamos. A través de ellos Él nos limpia. Porque ¿quién en un desierto, cuando viene a Cristo, no se ha sentido mejor que antes? Pero qué feo es que toda la vida esté tan tranquila, alegre, 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 alegre y no pase nada. Ahí sí yo creo que me asustaría, porque no estoy creciendo, ya toda mi vida está relajada, ya llamo bueno a lo malo le llamo bueno y mi vida se está yendo.
pero qué bueno es Dios que interviene. Así que si usted dice, es que llevo años de cristiano y siento que Dios no está haciendo nada en mi vida, Dios está haciendo, pero clámele, porque esto se necesita de valor. Se necesita de clamar todos los días. Se necesita de saber escuchar a ese Padre qué nos quiere decir. Se necesita de hacer una pausa en nuestra vida. Se necesita de descansar en el Señor. Se necesita de realmente dejarle toda situación en sus manos. Porque a veces le dejamos y otra vez le quitamos. Le dejamos y otra vez le quitamos. Debemos aprender a confiar en Dios. Porque confiar en Él es dejarle todo en sus manos. No se puede hacer lo contrario, no se puede decir confío en Dios, pero esta parte la tomo yo. No, el control lo tiene Él. Si usted ahorita está sin trabajo, tranquilo, Dios tiene el control. Siga orando, siga clamando, por ahí va a surgir una idea y va a ver cómo Dios va a trabajar. Si no pudo lograr alguna meta en este año y que para usted era muy importante, siga orando. Este año no se dio, pero el Señor lo va a hacer el otro año. Siga orando. El tiempo perfecto es de Dios. Él sabe por qué tarda las cosas aún, pero Él tiene la respuesta. Siga orando. No se pierda esa parte de estar hablando con su Padre, pidiéndole a Él. Y usted me dirá, pero ¿qué tanto le pido y Dios nada? Siga clamando. Clame a Él, porque Él va a sacarle de esa angustia. Y aunque usted no pueda ver, Él ya está trabajando en eso. Cuando nosotros sabemos que el Señor interviene, sabemos que todo va a estar bien. Y hay una parte que me impactó mucho, que una vez leí de un pastor que decía que lo que empezamos de rodillas permanece. Cuando nosotros empezamos algo de rodillas, Él hace que permanezca todo en nuestra vida. Así que yo no sé qué desierto usted está pasando ahora, qué le ha traído oscuridad a su vida, qué es lo que está teniendo tristeza en su corazón, por qué de pronto también ha permitido que surjan aflicciones, que surjan problemas, aparte de que le está siguiendo a Dios. No sabemos por qué, pero usted siga orando, porque no podemos dejar de reflexionar de que Dios es bueno. No podemos dejar de decir que su palabra nos tiene que alimentar. Y aunque haya un mar que se ha revuelto alrededor de nosotros, aunque haya tormentas que a menudo nos sobrepasen a todos, que ya, digamos, ya hasta aquí no doy, siéntase con la seguridad de clamar, porque Dios quita algo, pero es por algo. Si Dios nos da algo, es por algo. Así que Dios es perfecto y en este desierto vamos a experimentar eso. Vamos a experimentar su amor. Si usted decía, es que yo no siento nada, canto la alabanza y no siento nada, tranquilo que en el desierto se siente. En el desierto usted va a sentir esa necesidad de dejarlo todo. Y en esa necesidad usted va a sentir ese abrazo. Por eso el Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilo, yo ya he vencido al mundo. También dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da, porque la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. A pesar de que ahí está el problema todavía deambulando alrededor de usted, usted está en paz, porque sabe en quién está confiando, sabe en quién usted ha puesto y ha depositado su fe. Así que Dios quiere llevar su fe a otro momento. Y quiero leer unos versículos de la oración. Y yo quiero ahí que busquemos, y cada hermano va a leer, ¿ya? Voy a decir y cada hermano va a buscar. Alguien que busque Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Otra persona que busque Filipenses 4, del 6 al 7. Otra persona que busque Primera de Juan 5, 14. Otra persona que busque Colosenses 4, 2. Y otra persona que busque Marcos 11, 24. Y la última persona, Jeremías 29, 12. Amén.
Y yo quiero ahí esos valientes, los que buscaron, los que se permitieron buscar esas promesas. Va a venir el que buscó Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. ¿Quién fue? Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. ¿Alguien buscó esa cita? Sí, amén. Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18 nos dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén, ¿no? Estad alegres, amén, hermanos. Si estamos en el desierto, estemos alegres porque la situación se encarga Dios. Esa es su voluntad. ¿Quién buscó Filipenses 4, 6, 7? Filipenses 4, 6, 7. Amén. Venga, mi hermana Carlita. Amén, hermanos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Qué perla, ¿verdad? ¿No? No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten todas las cosas que a usted le turba. ¿Quién vino con Primera de Juan 5:14? ¿Quién encontró Primera de Juan 5:14? Primera de Juan 5:14. ¿Alguien encontró esa cita? ¿Ven? ¿No? Bueno, voy a leerla yo. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ven? ¿Quién encontró Colosenses 4:2? ¿Ven? Vengan. ¿Sí? ¿Quién? Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Gracias. Amén, ¿no? Dedíquense a la oración, perseveren en ella, perseveren, hermanos. No dejen de orar. ¿No ven todavía? No importa. Siga orando. A usted le corresponde orar en esa situación. Es lo único que nos corresponde. El Señor hace el resto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero esa es su promesa. Perseveren en la oración. ¿Quién encontró Marcos 11:24? Amén. A ver. Amén, hermanos. Vamos a leer Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidéis orando, creed que lo recibirás, os vendrá. Amén, ¿no es cierto? Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. No se acerque con duda a orar, Señor. Créanlo, Señor, yo sé que tú me amas y yo no sé cuál es tu voluntad, pero yo te creo a ti. Yo persevero, yo oro, Señor. Y el último, Jeremías 29:12. Amén. La palabra de Dios nos dice así: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Amén. Entonces, en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra tormenta, en medio de nuestra aflicción, ¿a dónde vamos a ir, hermanos? ¿Cómo vamos a ir? En oración. ¿Va a cansarse de orar? ¿Va a creer cuando ore? ¿Sabe quién es su Dios? ¿Sabe quién es usted? Usted fue perdido, fuimos culpables,
también vinimos enfermos del alma y ahora estamos también propensos a ser azotados. Así que todo este desierto es gracias a Él, porque Dios quiere intervenir en nuestra vida. Él se quiere maravillar en cada uno de nuestros corazones. Pongámonos de pie para orar, hermanos. Amén. Mi Dios, gracias te damos, Padre, por traernos a este lugar. Sin duda alguna, Señor, te agradecemos la tormenta, te agradecemos los azotes, te agradecemos, Señor, porque en medio de ellos tú te deleitarás. Señor, confiamos en ti, sabemos que debemos creerte. Ayúdanos a perseverar en la oración, ayúdanos a ser constantes en leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a calentar nuestro corazón con tu amor, a saber que tú eres real, que tú existes y que tienes la magnitud, Señor, de poder ayudarnos en medio del dolor. Señor, aunque no comprendamos por qué, sabemos que tú tienes todo bajo tu control en tu mano, Dios. Hoy te entrego todo lo que me afana, todo lo que me angustia, todo lo que me ha venido perturbando, todo lo que me ha venido molestando. Hoy te lo entrego en tus manos. Tú conoces hasta el último suspiro de mi corazón. Sabes cómo te he rogado, sabes cuánto te he pedido, Señor. Hoy confiamos en ti porque tú eres el hacedor, el maravilloso Dios que siempre está al frente de nosotros. Señor, te dejamos nuestra carga, te dejamos toda cosa que está quitando nuestra paz. Señor, confiamos en ti. Y aunque en este desierto nos cansamos, nos fatigamos, venimos a ti para que tú nos llenes de tu presencia. Porque sin tu presencia nada es posible, Señor. Necesitamos de ti en cada minuto, en cada hora, cada segundo. Necesitamos de ti en nuestra vida, en toda área, Señor. Por favor, enséñanos a seguir ahí, de rodillas delante de ti, reconociéndote como nuestro papá. Señor, yo no sé qué problemas tiene cada uno de mis hermanos, con qué es lo que está luchando, cuál es la tristeza, cuál es la oscuridad que tiene, Dios. Pero si a ti te place, si a ti te complace el día de hoy, quitarle esa carga, quitarle ese dolor, quitarle esa aflicción. Tú has dicho, Señor, me clamaron en medio de su angustia y yo les quité su aflicción. Señor, si a ti te complace en este momento, quita esa aflicción, Dios. Quita el dolor, Dios. Quita esa angustia, Señor. Resuelve ese problema. Provee para esa deuda, Señor. Haz que ese matrimonio se restaure, Padre. Señor, que haya ese perdón. Señor, rompe cadenas. Señor, sana a esos cuerpos que están enfermos, Señor. Sana esas almas, Padre Santo, que te están buscando y no saben la manera cómo hacerlo y están heridos, Dios. Señor, si a ti te complace, tu palabra dice que en la angustia te clamaron y tú los escuchaste. Señor, escucha hoy nuestra oración. Escucha, Señor, hoy desde este corazón que te está clamando. Ahí, Señor, donde tú los estás viendo, Padre. En este momento, Señor, envuélvelos contigo. Responde esa oración. Responde, Dios amado. Quita, Señor, lo que tengas que quitar, Dios. Gracias, Padre, por lo que haces cada momento en nuestro vida. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este
necesito refrescar este seco corazón sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado.